Cuando yo era cabro chico, mi madre trabajaba en el Banco del Estado y era de los pocos, porque la clase media en esa época a la cual mi madre pertenecía era mucho más pequeña que ahora, mucho más pequeña, y tenían efectivamente una serie de ventajas. Tenían lo que se llamaba la caja de previsión de los empleados del banco, que era muy buena. Yo toda mi niñez me atendieron los médicos de ahí. Y otros grupos también de personas tenían regímenes muy especiales y muy buenos. Pero yo recuerdo perfectamente en las conversaciones que mi madre sostenía con otras personas, con la gente que iba a trabajar a la casa, la empleada doméstica, en fin. Las pensiones eran extraordinariamente miserables. Eran, por exponerlo en plata de ahora, recibir 10 lucas al mes. Eran tan brutalmente malas para la mayoría de los trabajadores del país que son una vergüenza y casi increíble recordarlo, a excepción de estas personas que estaban en banco o en el aparato público probablemente también, a excepción de aquellos que se ganaban lo que se llamaba la perseguidora, no sé si usted se acuerda de ese mecanismo. Pero en fin, o sea, yo creo que no hay que poner en una especie de pedestal un sistema previsional que era realmente muy bueno para algunas personas y muy malo para la gran mayoría. Eso usted estará de acuerdo. Totalmente. En segundo lugar, ¿con qué reemplazaría usted el actual sistema? Que obviamente uno no puede pedirle que convierta a los trabajadores que han recibido malos sueldos toda la vida que empiecen a recibir buenas pensiones. Hay una contradicción matemática ahí. Si usted ha ganado 350 lucas con cueva, perdone, si es un trabajador común y corriente, va a ser bien difícil que reciba 350 lucas, o a lo más eso. Si usted no ha cotizado toda su vida, menos todavía. Si además usted tiene el mal gusto de seguir viviendo muchos más años de lo que se consideraba antes, lo mismo, porque la cantidad tiene que repartirse por más meses. Entonces, yo creo que muchas de las imputaciones que usted le hace al sistema tienen que ver simplemente con la situación general de los trabajadores chilenos en esta sociedad y no con el sistema que se tiene que manejar con lo que hay, con los ingresos que se acumularon, con los ingresos que ganaban los trabajadores. Pero en todo caso, vuelvo al principio, ¿con qué pretende usted reemplazarlo para que esos trabajadores tengan una pensión mejor a su juicio de la que obtienen ahora? Bueno, muy sencillamente por un pilar contributivo, obligatorio, donde el Estado cumpla un rol fundamental. No estoy hablando de AFP estatal, porque aquí desgraciadamente se confunden los temas. No es lo mismo una AFP estatal que un organismo estatal. Los trabajadores perfectamente hoy día, dadas las espectaculares cantidades de ahorro que tenemos, cerca del 60%, más del 60% de ahorro respecto al Producto Interno de este país, 160.000 millones de dólares. Esa cantidad gigantesca de recursos, de los cuales un 40% se encuentra en el exterior, perfectamente pueden resolver el problema de las pensiones en este país. Usted tiene razón. Se encuentran en el exterior, están invertidas. Están en el invertidos exterior, con el consiguiente riesgo, con el consiguiente riesgo. Sí, con el consiguiente. Que están en el exterior, no, que se la llevan maletines. Están nadie invertidas. Ha dicho eso, perdón. No, pero es que decir, están en el exterior. Pero, diga, están invertidas en Chile. Hay una estructura que señala en qué pueden invertirse las plata. El portafolio de las AFP para los trabajadores que son los propietarios de esos recursos son tan alambicados que un experto justamente en inversiones financieras tendría que darnos una cátedra casi de 2 o 4 horas para que nosotros comprendiéramos dónde están invertidos, en qué papeles. Es un tema tremendamente complejo. El 40% está invertido fuera del país. Ahora, esos recursos que son propiedad de los trabajadores, de los imponentes, estos trabajadores, estos imponentes, estos propietarios no pueden disponer de ellos. Respecto a lo que usted planteaba, efectivamente el sistema anterior tenía sesgos de discriminación muy grandes, obvio. Resulta que la gente del seguro obrero jubilaba a los 65 años de edad y lo hacía con una tasa de reemplazo miserable y eran los sectores más pobres de este país. Recuerde usted que habían obreros, empleados, pero eso era un problema que debiéramos cargar las generaciones posteriores de hoy día, casi 32 años. Era un problema grave. Se corrigió con uno de los decretos ley, el 2004-48 del año 79, por don José Piñera Echeñique, cuando uniformó las jubilaciones, estableciendo 65 años para los hombres y 60 para las mujeres. Porque ocurría que en el pasado, trabajadores de privilegio, de cuello y corbata, como los bancarios, por ejemplo, podían jubilar a los 24,5 años. Existían aberraciones como tantas cajas de previsión. Los empleados del Club Hípico, Hipódromo Chile, la Contraloría General de la República, el Banco Chile, Banco del Estado, Banco Central, Caja Bancaria, etcétera, etcétera. Todas ellas, y eso hay que decirlo con todas ellas tremendamente exitosas, no estaban en crisis. Ese es el sofisma que hay que derribar. ¿Cuál era la deficitaria? La del seguro obrero.
La caja de Canaempo, empleados particulares, y periodistas, ustedes son periodistas, tenía superávit. Resulta que la EMPAR, que era la caja que tenía casi 900.000 afiliados en ese entonces, tenía prestaciones que cubrían no solamente la pensión, una pensión, me extraña, la pensión era cerca del 65%, pero además tenía otro tipo de prestaciones, salud casi integral y vivienda, extraordinarias viviendas, amparadas bajo el decreto, el DFL2, pero resulta que viviendas que serían imposibles hoy día para los trabajadores con los ingresos poder acceder a ellos. Ese es el punto que yo... Esa es la seguridad social. Eso era lo que podían disfrutar segmentos muy pequeños del país y no es lo mismo. EMPAR tenía 900.000 trabajadores. Da la impresión como que usted nos dice que esas situaciones privilegiadas o muy eficientes que disfrutaban distintos grupos de trabajadores hubieran podido o se podrían hoy en día generalizarse. Yo creo que aquí la matemática funciona de otra manera. Los trabajadores, por ejemplo, el seguro, que eran realmente... Muy malo. Muy mal, sí. Bueno, porque ganaban muy mal también. Claro. Pues. O sea, y los empleados estaban mejor porque ganaban mucho más, porque las clases medias ganaban mucho más en proporción a lo que es ahora a los sectores bajos, y están en instituciones exitosas que tenían a veces casi monopolio, como eran los bancos, Banco Chile, el Banco del Estado. Entonces, claro, usted siempre puede concentrar recursos y privilegios en un punto específico, pero el resto del país se quedaba tamboreando en un cacho. Entonces, vuelvo a insistir, yo creo que aquí nuestro problema es, como lo mencionó Fernando, que tenemos gente que gana una miseria, que ganan, bueno, y ese es por eso todo el tema de la desigualdad está tan de moda. Y entonces esas personas que además no tienen muchas veces disciplina porque hacen arreglo con sus propios empleadores para meterse la plata al bolsillo, por lo que decía Fernando, porque quieren sacar la cabeza del agua. Entonces no pagan cotizaciones o pagan cotizaciones por mucho menos lo que ganan. El Estado de Chile es el mayor subcotizante de Chile, porque la mayoría son boletas. ¿Cómo pueden venir después a sorprenderse de que reciban la cuestión con una porquería de jubilación si ellos mismos no prepararon? No prepararon o no pudieron, por último, prepararla. Pero ¿qué sistema va a poder reparar eso? Pero perdón, Fernando, déjame discrepar en una cosa. Todo lo que usted quiera. Yo creo que si usáramos el porcentaje de personas que mantienen sus cotizaciones mensualmente activas y como corresponde, como el índice efectivo de la calidad y crecimiento de la economía, ¿qué es lo que pedía Matías? En vez de utilizar las cifras de empleo, por ejemplo, que no te dicen exactamente cuánto es lo que ganan por los empleos y si es que es precario o no es precario. Si tú lograras decir, mira, o el sistema de AFP dijera, mira, tenemos una extraordinaria noticia desde hace los últimos 10 años, la densidad corresponde casi al 100%, tenemos a todas las personas cotizando y tenemos... Uno podría decir, pucha, ese país es muy difícil que no esté bien. Pero si el argumento que se usa para decir que no te pueden pagar una jubilación digna es que tú no cotizaste todos los meses que debías haber cotizado mientras estuviste trabajando, yo parto de la base que el 90% de los chilenos no dejan de cotizar porque se quieren comprar cash o el nuevo Ferrari. Lo hacen porque las personas no tienen la plata o la necesitan urgentemente. Pero eso es lo que estoy diciendo, eso es evidente. Pero eso entonces es más indicativo, si tú quieres, de la precariedad. Cambia la fiscalización. Pero ese no es problema del sistema de ahorro o de previsión, sino que es un problema del sistema social entero. Y de la fiscalización. No puede pedirse lo que lo repare el sistema de cotizaciones, sería un milagro.